invitamos a parte del equipo, ya conocieron a Ricardo, que creo que sería así. Ya conocieron a Ricardo, y Ricardo que es local líder en el capítulo de Sao Paulo. Y acá está Roxy, una de las líderes de Guadalajara. Aquí. Quizá y Néstor ahí. Bueno, aprovechemos de hacer algunos comentarios porque considerando que la charla anterior fue en portugués, puede haber sido un poco complicado para algunos entenderlo, aunque bueno, también viendo desde el punto de vista de la justicia, todo el resto de las charlas pueden haber sido bastante complicadas para nuestros amigos en Brasil. Vamos con algún comentario. Bueno, por lo menos a mí me llamó mucho la atención, ya lo dije, cómo interactuaba ella realmente, cómo interactuaba en realidad en este preciso instante con el computador, y sobre todo porque mencionó justamente que a partir de los dispositivos que ella tiene disponibles para poder interactuar, se le generan estos problemas que, por ejemplo, no puede ser, y que era la razón, entiendo, del Canvas, que no hay justamente atajos de teclado. Entonces, para agilizar el trabajo internamente, es necesario trabajar con otro tipo de dispositivos. Sin embargo, se entiende que por cómo están construidos, es bastante complejo muchas veces establecer quizá algún tipo de atajo estandarizado para distintas personas. No sé qué opinan de eso. No sé si alguno acá tenga alguna experiencia quizás trabajando con ese tipo de dispositivos. A mí me pasó una vez que trabajaba como dibujante arquitectónica, estaba en la universidad y trabajaba a tiempo completo. Entonces tuve un problema muy común y muy sencillo, que es como una tendinitis acá, y no podía parar de trabajar y no podía perder el semestre. Entonces tuve que aprender a usar todo al revés. Digamos, yo usaba AutoCAD, todo lo manejaba con puros comandos, y entonces, aunque podía usar comandos, tenía que meterlas, o sea, tenía que usar el mouse con la izquierda, yo soy diestra, y tenía que además poner todos los comandos con la otra mano. Y la verdad, dura un par de días y uno se acostumbra. De hecho, dicen que es un ejercicio interesante hacerlo de vez en cuando para un poco trabajar la plasticidad del cerebro. Entonces, cuando vemos cuestiones de accesibilidad, muchas veces pensamos que eso es hacemos una división entre la gente que las necesita y la gente que no las necesita, y la gente que las necesitamos somos todos. Tal vez no todos todo el tiempo, no todos necesitamos las mismas, pero siempre las podemos llegar a necesitar, y por eso me gustó mucho que Lilian hablaba de cómo la gente usa tu producto de forma diferente, no diseñar para única manera de uso. Esa fue mi reflexión favorita. Yo creo que la mejor definición que yo he escuchado tiene que ver con el diseño para todos, ¿no? Y no es, como dice Laura, específicamente en un usuario, ¿no? Y hacer esa separación, sino que este tema de la accesibilidad viene de la mano de pensar cómo hacemos que todas las personas tengan el mismo nivel de acceso a las herramientas, entiéndase si son herramientas físicas o digitales, por ejemplo, el mismo acceso a la información, ¿no? La accesibilidad tiene esos niveles, y creo que el diseñador está llamado a pensar la experiencia no del único usuario, sino que de pronto ese diseño centrado en el usuario muchas veces termina como llevándonos a pensar en cuestiones muy exclusivas, y creo que es bueno pensarse la experiencia de todas las personas, indiferentemente de esas habilidades cognitivas, físicas o incluso de contenidos, ¿no? Me parece a mí que el caso que nos comentaba Lilian es excepcional. A mí me encantó el objeto como tal, ¿no? La manera en cómo esto ayuda a que los usuarios realmente puedan hacer y puedan acceder a lo que tiene el producto como tal. Sí. Hay un otro punto que hay que mencionar, que ni todos los productos se adaptan bien a todo. Voy a darte un ejemplo. A tiempos, y mi español es horrible, pero voy a intentar.
Ah, hice un proyecto de UX Research pro bono para usuarios no videntes. Me gustaría entender cómo utilizaban Google Maps o otras herramientas para moverse por la ciudad. En verdad no la usan, porque no hace muy sentido para ellos utilizar este tipo de herramienta, porque en verdad necesitan saber muy antes dónde tiene que ir, qué bus tiene que tomar. No es algo que se pueda leer en una app y hacer de pronto. Por ejemplo, cuando yo estoy usando Google Maps en la calle, simplemente mire aquí y ok, está ok. Pero para un no vidente, ellos tienen que saber este camino antes. Entonces no es suficiente utilizar un Google Maps, por ejemplo. Entonces, mismo que Google Maps busque atender a este tipo de situación, sería una otra estructura, sería una otra estrategia de producto que tal vez no sea la misma para quien pueda ver qué está pasando y no confiar 100% en la herramienta. Otro punto es, cuando nosotros estamos andando en la calle, estamos viendo si hay algo que nos impide de caminar. Para un no vidente, mitad de su preocupación es no salir, simplemente caminar. Mitad de su preocupación es entender si puede caminar con seguridad. Es mitad. Para nosotros esto no pensamos en eso. Simplemente no pensamos porque estamos viendo que está adelante y vamos caminando. Entonces, la información que Google Maps o cualquier otra herramienta les ofrece no es suficiente. Es otra, necesita de otra cosa. Son casos extremos, son casos muy específicos y para mí fue una gran sorpresa porque para mí Google Maps hablaba por aquí, por ahí, anda para acá, para allá. Para mí es muy claro. No evidente utiliza esto y es muy mejor su vida con esta herramienta. No hace sentido. Entonces, estos son casos extremos que creo que para nosotros no es algo común y como Liliana mencionó, no es suficiente la empatía en esos casos, tiene que conocer los usuarios, cómo se utilizan en verdad, conocer su deficiencia, conocer sus herramientas de trabajo, conocer leedores de pantalla, por ejemplo. Es algo muy completamente distinto del uso que hicimos en día a día. Sí, a mí en lo personal, creo que desde que iniciamos con los temas que comentó Bárbara, Prem, Tatiana, está toda esta parte de que diseñamos para todos. O sea, al menos para mí fue como muy impactante, no lo había contemplado, eso de tienes que pensar en alguien no como un consumidor, en tu usuario, sino como una persona que vive en un ecosistema que se desarrolla con otras personas, el ambiente, y como lo mencionó Prem, es un ganar-ganar, si involucramos todo este tipo de cambios de mindset en las empresas. Y creo que también es muy interesante la parte de que los diseñadores a veces nos ponen de solamente vas a saber UI, solamente vas a saber diseño de preferencia, solamente vas a saber diseño de logos o marketing, y que te cierras a, no, nada más voy a hacer esto. Entonces, el que conozcas otras áreas de diseño es muy importante para poder desarrollar estos skills. De lo que comentaba Prem, tenemos que ser multidisciplinarios, y eso te ayuda como a tener una mejor visión. Y en la parte de discapacidad, claro, yo estuve en una empresa de retail, un e-commerce, y para mí fue impactante, pues había una persona ciega en el equipo de diseño de UX, y yo desconocía toda esta parte de ¿sabes qué? Necesitamos unos textos descriptivos en alt, necesitamos, porque nada más somos la única hasta ahorita en México que está pensando en estos usuarios, está pensando en estas personas con sus discapacidades y no los deja fuera, no les crea como esta discriminación. Entonces creo que la verdad el tema en general
del Día del Diseño de Interacción. Se me ha hecho muy increíble y creo que podemos aprender muchísimo, más acá en Latinoamérica, que todavía no tenemos mucho de este tipo de desarrollos. Bueno, de hecho, justamente lo que comentaba, esto que nos pasó hace un par de años atrás en Santiago de Chile con el IXTV, fue a propósito de una aplicación que se llama Lazarillo, y que iba orientada justamente a entregar pautas de navegación por la ciudad para las personas no videntes. Y fue súper interesante porque la verdad todos nos imaginábamos siempre como el clásico mito, lo que todos conocemos, que es como que aquí hay una interfaz de sintetizar voz, hay sintetizar texto, que te pueda ir hablando, que te pueda ir diciendo las cosas. Y como siempre lo planteamos desde un punto de vista como que estas cosas son así, casi como pontificando. Y la verdad, toda la sala quedamos completamente con la cabeza volada cuando vimos cómo esta persona utilizaba el teléfono, iba haciendo pequeños toques en el teléfono, con una velocidad de audio muy rápida, y él iba entendiendo lo que decía, no alcanzaba a terminar la frase, iba cambiando de pantalla, iba cambiando de aplicación. Ese tipo de cosas, experimentarlas, son las que nos hacen, obviamente, ser mejor diseñadores. Esa es parte del tema también que tiene que ver con la pregunta que le hacíamos a Prem respecto de si es que efectivamente el contexto y todas estas experiencias de vida también implican algo dentro del desarrollo de sus habilidades blandas o cómo se va perfilando su carrera. Cuando empezamos a organizar esta IXTV, uno de los clásicos temas que se tocó en consideración fue ¿qué pasa si tenemos lenguaje de señas? Una cosa que siempre se dice para todas nuestras conferencias. Y la respuesta siempre es, el lenguaje de señas no es universal, no es internacional, corresponde a cada lugar. Entonces, no es algo que nosotros podamos entregar de esa forma, sino que lo que tenemos que pensar, obviamente, es tratar de hacer captioning o algo así. Por ahí, no sé si alguien vio, pero aparecer una pantalla de captioning cuando estaba la charla con Liliane, pero era una prueba que estábamos haciendo, seguimos haciendo pruebas de concepto. Y eso no solo se aplica tampoco a la parte de capacidades diferentes o discapacidades, sino que también tiene que ver con la inclusión, tanto a nivel de lenguaje como a nivel también de comprender cómo podemos ser nosotros inclusivos con otras etnias, con minorías, con distintos tipos de usuarios. Por ejemplo, hace muy poco una amiga me hacía la pregunta respecto de cómo se podían aplicar pautas de accesibilidad en un sitio de retail. Pensando futuro, ni siquiera pensando en el día de hoy. Acá en Chile, por lo menos, pautas de accesibilidad a ese nivel y de inclusión solamente se dan a nivel de gobierno, o sea, más bien se encuentra a nivel de gobierno, por un tema de responsabilidad, de ética, de obviamente tener los pueblos originarios, de poder entregar información a algunos grupos inmigrantes que ya no son tan minoritarios o que podrían quedar un poco en desventaja. Y ahí nos enfrentamos nuevamente a otro tipo de cosas, que es diseñar el diseño por comité, o diseñar desde nuestro conocimiento y pensar que lo estamos haciendo perfecto, cuando la verdad, no sé, por ejemplo, me enteré yo por un alumno alguna vez que me dijo que la lengua, el mapudungún, la lengua de los mapuches por acá, es una lengua oral y que por tanto tiene más de una forma de escribirse. Y el punto es cómo seleccionar la forma de escribir que sea acorde y adecuada para los distintos grupos objetivos a los que va la plataforma, el servicio, el producto, lo que sea. No sé si tienen alguna experiencia parecida, por lo menos Costa Rica podría ser. He escuchado bastantes historias respecto a cómo se van incluyendo algunos grupos minoritarios aborígenes, creo, dentro del desarrollo. ¿Qué te puedo decir? Yo últimamente me he estado peleando con el Ministerio de Hacienda en Twitter porque ponen imágenes y ni siquiera ponen texto alternativo. No ponen un tweet, no ponen nada, solo ponen una imagen, no ponen texto alternativo. Entonces creo que ese es el nivel de conversación que estamos. En este momento hay diferentes grupos originarios que están tratando de hacer recuperación de tierras. Entonces, desgraciadamente es una realidad que nosotros hasta ahora vemos un poco por las noticias, de las cuales personas como yo a veces estamos muy, muy alejados y que nos cuesta
a ver, solo me sentiría capacitada a diseñar una solución para ellos si fuera con ellos y si pudiera tener una capacidad muy robusta de co-creación, de hacerlo de forma muy respetuosa. Hay un proyecto que nosotros vimos el año pasado en el IXCD, que fue de un doctor, el doctor Pablo Ortiz, que ellos, él y un grupo de personas de la Caja, que es nuestro seguro social, diseñaron, y no lo veían como diseño, fue un proyecto que encontramos porque veíamos artículos haciendo referencia y ellos lo que hicieron fue hacer una experiencia de parto diferenciada para las mujeres bribris. Y entonces, me recordó un concepto que vi hace unos días y que volví a ver en las redes de una colega que se llama humildad cultural. Y creo que uno tiene como que acercarse desde un punto de vista de que no lo sabes todo, probablemente no sepas mucho y que no necesariamente tu cultura y tu punto de vista es mejor. Entonces, creo que ese tal vez es el músculo que tenemos que ejercitar para realmente poder hacer codiseño con otras culturas, siendo que en este momento el diseño está siendo tan criticado, digamos, en el sentido de que el diseño tradicional se está tratando de descolonizar, se está tratando de hacer más inclusivo, y pues entonces no puedo llegar yo simplemente con el mismo taller que hago en San José y llegar a Talamanca y pensar que esa es la solución o que me va a llevar a la solución. Entonces creo que hay que dar un paso atrás, pensar y aprender un poco antes de lanzarnos a proponer, y creo que eso para los diseñadores es súper difícil porque queremos resolver todo y ya. Ahí nos comparten algunos aprendizajes las personas que nos están viendo. Freddy nos comenta que tuvo la oportunidad de diseñar un sitio web para personas no videntes y se dio cuenta lo importante que era escribir bien los pies de foto, y algo que dice muchos usuarios damos por desapercibido, ¿no? Y es nuevamente ese ejercicio de empatía y de, bueno, si soy un usuario invidente, ¿cómo vería yo, comillas, cómo consumiría los productos, ¿no? Ahí hay una reflexión que es interesante también, y es en qué nivel podemos nosotros realmente empatizar con una situación tan compleja, ¿no? Creo que el punto es tratar de llevar al máximo esa empatía emocional y esa empatía cognitiva para acercarnos lo más posible, ¿no? Porque yo diría que llegar al punto de empatía y vivir un poco, sentir lo que siente el usuario va a ser muy complejo, pero creo que podemos, a través de los métodos y las herramientas que tenemos, pues, acercarnos en lo máximo posible. Y bueno, creo que ahí también viene un poco del research, y es escuchar, ¿no? Escuchar atentos qué está diciendo el usuario, y no escuchar solamente con los oídos, así se escucha un poquito raro, sino escuchar también con los ojos y mirar qué está pasando con el usuario, qué nos está diciendo con los gestos, qué nos está diciendo con su expresión corporal, para saber si realmente nos estamos acercando a la solución. Un poco el investigador curtido que detecta los insights, o que detecta esos comportamientos de me lo está diciendo porque está aquí, porque el investigador está interesado en el tema, pero de pronto no está sintiéndolo. Entonces, ¿en qué medida yo, digamos, que hago esa triangulación a través de los métodos y logro entender desde lo visual, desde lo que percibo, desde lo que escucho, cómo armo el todo, ¿no? Cómo armo esa big picture para saber si lo que estoy haciendo realmente sí está acercándose a la empatía con este usuario? Y ahí creo que un punto también muy interesante que Rox nos trae es tener un equipo diverso, un equipo que tiene diversidad. Esto agrega mucho porque con el tiempo se pierde esta empatía, se pierde con el tiempo. Entonces se enfoca en accesibilidad ahora, está preocupado, pero no es tu vida, no es algo que vives, no es algo que necesites todo el tiempo.
tener a alguien al lado todo el día de trabajo, toda foto que se sale que no tiene los pies bien descritos, esa persona va a lembrarte, hey, necesito de esto hace una gran diferencia para mí. Entonces, esta diversidad debe estar en la formación de los equipos también. Sí, quisiera tomar eso que dice Ricardo y que realmente también da pie para algo más, que no solamente se trata de, por ejemplo, centrarse en el diseño pensando en la discapacidad o pensando en el grupo que está siendo excluido, sino que un factor súper importante que se ha mencionado en las charlas ha sido el diseño también para el caso extremo. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando realmente tu interfaz no está con la mejor, en el mejor momento, no es el momento ideal, no se va a presentar las cosas de una forma perfecta y que probablemente sea algo que muchas veces también venimos viendo en otra área, que tiene que ver con qué tanto los diseñadores, muchas veces los diseñadores visuales, los diseñadores de interfaz, están diseñando para el caso ideal y cuántas veces realmente el informático o el programador, la persona de sistema, está pensando en el caso extremo porque siempre está pensando más en el dato que en la interfaz. Y lo interesante de esto, y un aprendizaje que me ha tocado ver a mí por lo menos en un par de proyectos, es que muchas veces al tratar los casos extremos, no necesariamente de datos, sino que también de uso como tal, uno a veces buscando solucionar un caso extremo de uso, termina muchas veces solucionando otro problema. Y tomar en consideración siempre las pautas de accesibilidad cuando se tiene que hacer un diseño, muchas veces te permite también llegar a casos tangenciales que uno no detecta necesariamente en la investigación, como pueden ser otro tipo de discapacidades que quizás no son tan visibles o no son tan patentes, quizás algunas que no están diagnosticadas, o incluso incapacidades temporales, como podríamos tener nosotros, que haya sido que, por ejemplo, tiene una lesión en un brazo, en una mano, lo que comentaba Laura cuando tenía ese problema en la muñeca, o incluso casos de demencia temporal, como ese sitio que hay por ahí siempre que habla de Drunken UX o algo por el estilo. Entonces, ese tipo de cosas nos permiten empatizar de mejor forma e ir entendiendo que muchas veces cuando tú también estás privado de tus funciones completas, realmente estás representando un súper buen caso para comprender qué es lo que pasaría con una persona que tiene que lidiar con eso día a día para siempre. Sí. Y hay cambios de comportamiento que tenemos que tiene que ver con eso. Por ejemplo, cuando se empezara a tener smartphones, usábamos siempre con las dos manos. Y ahí teníamos más espacio, tenía más seguridad en el uso. Ahora los smartphones son muy mayores, muy grandes, y usamos con una mano. ¿Y ahí? ¿Cómo se quedan los botones arriba? ¿Cómo se queda eso? Creo que es una solución. No estoy hablando de discapacidad, pero claro, si tiene una solución buena para eso, va a solucionar un montón de otras cosas, incluso discapacidad. Bueno, un caso que siempre ocupo de ejemplo, y que lo descubrí por accidente alguna vez, es por la función de accesibilidad del doble tap en el botón de inicio del iPhone. Bueno, por lo menos los iPhones que tienen botón de inicio aún, pero que te permite bajar la pantalla hasta la mitad para que puedas alcanzar el botón con el pulgar, o si no, la mano ya es demasiado grande. Pero sí, ese tipo de cosas son pequeños detalles que también el gran problema, yo creo, es que no son patentes, no es algo que sea descubrible, que sea encontrable tan fácilmente. Las ayudas asistivas, las tecnologías asistivas. Sí, bueno, pasa, por ejemplo, mis suegros que bueno, tienen otras discapacidades, pero no tienen una discapacidad que les impida ver películas normalmente. Un día encendieron los subtítulos asistidos, digamos, para personas que no pueden escuchar, que te dice cantos de pájaros, suena la canción, ¿verdad? No solamente es el texto. Y les gustó y lo siguen usando. Entonces, tal vez si nosotros realmente supiéramos todas las tecnologías asistivas que existen, dejaríamos que nos asistieran. Entonces me parece que es una
es una reflexión interesante. Por acá ponían una pregunta de que si considerábamos que las personas con discapacidad eran usuarios extremos. Y yo siento que hace unos años yo hubiera dicho que sí, porque hubiéramos separado como la mayoría de gente versus la minoría y hubiéramos dicho, esas personas lo tienen fácil, estas personas lo tienen difícil. Pero ahora ya no sé, porque en realidad últimamente estamos, al menos como en mi lado de la práctica, estamos tratando de segmentar la gente más por comportamiento y no necesariamente por capacidad de acceso. Y sí, obviamente hay una inversión en lograr incluir a estas personas, una inversión en investigación, en pruebas, una inversión técnica, pero al mismo tiempo, pues no sé, como decir, es como decir, estos son los usuarios difíciles, ¿verdad? Y entonces ahí ya no me siento tan cómoda con eso. No sé ustedes qué creen. No debería ser un extremo, ¿no? Una discapacidad no debería ser el extremo, pero una situación, un comportamiento, sí. Una situación rara, sí, podría ser un extremo, pero yo coincido con vos que hace más sentido tener extremo como un acto de comportamiento que necesariamente una discapacidad. O sea, pero el punto es tampoco confundirse con el lenguaje. Hablar de usuario extremo es simplemente definir que son casos no muy comunes y que realmente hay que tomar en cuenta. El problema es justamente darle un tratamiento excesivo de extremo, es decir, de llegar al nivel de decir, oye, no importa porque no es el caso común de uso que tenemos nosotros. El punto es que no deberíamos hacer una diferencia entre esos usuarios. El tema es que cada diseño que se realice, que vaya orientado a una persona con todas sus facultades, también debería ser completamente visible para alguien que tenga sus facultades alteradas o disminuidas de alguna forma. Sí. Sí, de acuerdo. Bueno, creo que ha sido una reflexión bien interesante. Se nos fueron mezclando algunos temas y igual creo que es bien interesante eso, o sea, cómo también se van planteando algunas cosas producto de las charlas o algún pico específico que tiene relación con los distintos speakers, pero que no necesariamente sea hablar directamente sobre lo que ellos ya no expusieron, sino que acá queda más bien como una reflexión, como un aprendizaje y que obviamente deberíamos seguir trabajando en lo futuro. La gente puede dejarnos también sus comentarios y vean tanto en video como en Instagram, creo que seguimos transmitiendo por ahí aún. Y bueno, ya dentro de unos minutos viene la última charla de la jornada, que sería Mariana, y eso debería ser en aproximadamente unos 10-15 minutos. Así que por el momento vamos a hacer un break para nosotros y para ustedes. Los que están con la transmisión encendida, recuerden bajar el volumen, o bueno, recordar de que cuando empiece de nuevo esto va a sonar el audio. Por ahí leí que alguien se asustó demasiado y casi termina con el computador en el suelo. Pero bueno, entonces, hasta un momento.